Regresamos a argumentos, seguimos conversando sobre el tema de los diálogos. Hablamos en el bloque anterior que no hemos tenido más información de aquella fotografía de Jorge Rodríguez y Gerardo Blay, donde ambos compartían el mismo mensaje con el espíritu de los diálogos de México, y además que esto es un tema importante porque se supone que a partir de allí Estados Unidos ha dicho, a medida que los diálogos vayan avanzando entre la plataforma unitaria y el gobierno de Venezuela, se podrían aliviar las sanciones, que es una de las solicitudes que ha hecho el Ejecutivo. Primero que yo no entiendo por qué un país, yo tengo que depender de él para que me sancione o no, si yo me porto bien o no, por eso no le Pero puedo. es la realidad, Pero es la aunque no la realidad, pero no me he entendamos, podido ¿no? entender cómo es que eso a alguien le gusta y le parece bien. Porque con ese tema el gobierno sigue andando, sigue funcionando y los vapores de la fantasía siguen engañando. Salió en verso sin mucho esfuerzo, pero la realidad es otra, la realidad es otra. Yo no entiendo por qué el diálogo tiene que ser segmentado, fragmentado, rebanado, donde excluye a esa gente. Este país no le pertenece a nadie. Este es un país de todos nosotros. Nadie es el dueño de la oposición. La oposición somos todos, que unos pensamos de una manera y otros piensan de otro. Lo grave es cuando algún moralista te dice que esa forma es buena o que esa forma es mala y decide etiquetarte porque así le parece. Bueno, cuando eso ocurre, el gobierno se compra una mecedora, unas agujas y un estambre, se pone a tejer de la felicidad. ¿Por qué nos ve a nosotros peleando y no tiene que hacer un desgaste? Mi desgaste Pero no esto es lo con la hemos visto oposición. en los últimos días, Bueno, incluso por el hecho que ocurrió en Chacao, veíamos cómo de inmediato dentro de otros partidos de oposición se por eso, a mí no señalaba y me se quita un juzgaba minuto, a duramente. mí no me quita un minuto hablar mal de los míos. Mi problema es el gobierno, un gobierno que no gobierna para todos, un gobierno que ha tenido todas las posibilidades de gobernar y lo ha hecho tan mal. No hemos tenido un gobierno como este, peor desde Huacaipuro hasta hoy. Y entonces Ese uno es mi se pregunta, problema. bueno, pero si el gobierno ha sido el peor que se ha tenido en tanto tiempo, ¿qué pasa con la oposición que no ha podido sacar al peor Bueno, gobierno? que mientras nosotros nos dividimos, nos insultamos, porque No tienen estrategia. no tenemos, nos hace falta alguien que nos organice. Yo particularmente extraño la figura de Ramón Guillermo Aveledo, que fue una persona que nos organizó, que nos hizo tener con esa sindéresis y con esa claridad nos hizo llegar al 2015 triunfadores. Que eso ¿qué fue el 2015? Es que eso tenía años de preparación para haber llegado y haber sido esa mayoría que la votamos, la despilfarramos en el Parlamento. Pero no tenemos a alguien que nos agrupe hoy, no tenemos ese ejemplo de moralidad como lo fue él, como lo es, porque a Dios gracias se cuenta entre nosotros. Pero ese ejemplo de moralidad no lo tenemos. ¿Y qué falta nos hace tener a alguien así que nos pueda agrupar, que nos pueda sentar en una mesa y hacernos entender que el enemigo no somos nosotros, que el enemigo está al final de la avenida Urdaneta en Miraflores y que ese es el sitio donde nosotros tenemos que ganar? Y mientras no está esa figura que concilie a Seguimos toda la remando, oposición, ¿cómo van a seguimos hacer? ¿Cuál es la remando. estrategia, Bueno, no? seguimos remando. Lo que pasa es que unos reman para atrás, unos reman para adelante, otros reman para los lados. Por eso es que la barca no termina de llegar a puerto seguro. Pero ahora bien, también hay otro elemento que se ha visto, que es el tema del reformateo del diálogo en Venezuela, donde han tenido la oportunidad de diferentes partidos políticos, así como también sociedad civil, sentarse con el gobierno, sentarse entre ustedes. Veíamos el foro cívico en reuniones, el sector empresarial también estuvo presente, en nuestro país una comisión de la OIT estuvo presente, todo en el marco de estos diálogos, ¿no? Y la gente lo que quiere saber, bueno, ¿qué han logrado con estas mesas de trabajo? ¿Qué se ha obtenido? Bueno, tú sabes que aquí lo raro es que un sector conversa con el gobierno, a escondidas, de noche, oscuro. Nosotros conversamos de día, nos dejamos ver. Yo converso con el gobierno en la Cámara, o sea, hablo con él, me dejo ver. Y No que en tengo el pasado esto era hasta señalado, los etiquetaban y después se sabía que otros grupos de la oposición tenían estos de encuentros, como manera usted nocturna dice, y con capuchas, y todo eso ha ocurrido. Ujú. Ajá, y todavía lo siguen ocurriendo y siguen insistiendo en que eso es así. Eso no es lo bueno. Y pueden conversar un sector con el gobierno y otro con el gobierno. Eso es lo que ha sido difícil, Rosa, que nos conversemos Claro. entre sí. Ah, pero esto es una maravilla. Hay un sector que se entiende con el gobierno maravillosamente. Conversamos nosotros con el gobierno en cadena, nos dejamos ver. Lo que ocurre, la gente lo ve, lo sigue por televisión y radio. Pero nosotros se nos dificulta conversarnos
y a veces nos insultamos. Eso no puede ser. Eso hay que darle un parado, hay que resetear la política, la nacional y la interna de la oposición. Es una tarea al parecer difícil, ¿no? Que les ha Pero no, costado. no le tengo miedo. Yo quiero ser uno más montado en ese ejército que pueda lograr que nos entendamos quienes hoy disentimos del gobierno de Maduro. Desde el MAS, en la rueda de prensa de la semana pasada, también escuchábamos ese llamado de la dirigencia a que la oposición debía sentarse junta antes de tener estas reuniones, cada uno por separado con el Ejecutivo. Pero además de esas vocerías que escuchamos día a día en los medios, son distintas voces de la oposición pidiendo lo mismo, pero ¿qué falta para que entonces digan, sí, vamos a sentarnos, entendemos esto y es momento de Mira, agruparnos? desprenderse de los egos, desprenderse de la vanidad, desprenderse y estar dispuesto a pensar que si no soy yo puede ser otro, que si no soy yo no tengo yo por qué quebrar, no puedo ser el niño egoísta, ese niño pequeño que tenía aquel juguetico de cristal, de vidrio, que si no soy yo, pues que se quiebre. No, si no soy yo puede ser otro y siempre pensar que el mejor puede ser otro, que no tengo que ser yo el que tenga la razón, alguien que esté dispuesto a decir me equivoqué, perdóname, yo lo hice mal, alguien que esté dispuesto a hacer un acto de contrición. En esa medida podemos avanzar. Si no hacemos eso, Rosa, seguiremos y seguiremos. Incluso hace como un mes aproximadamente el Parlamento Europeo recibía a dirigentes de la oposición e incluso Nick Evans, que estaba allí presente, dice, la muestra de la oposición en nuestro país es esta, que para reunirnos, en lugar de vernos en nuestro país, hemos venido hasta acá por este llamado dentro del Parlamento Europeo. Entonces uno dice, wow, Y nosotros también fuimos. qué difícil. Nosotros fuimos. Sí. El diputado Martínez, el diputado Rondero y yo fuimos también a la Unión Europea y conversamos en el despacho del señor Borrell. O sea, no es una novedad tampoco. Pero que se encontraran, ¿no? Todas estas caras. Bueno, estaba Enrique Capriles, Nick Evans, María Corina Machado. Bueno, por eso, porque es que hay algunos que se sienten puros, purísimos y dueños de la verdad. Yo no tengo la verdad, no me siento dueño de la verdad y estoy dispuesto a entenderme y a conversar con cualquiera porque uno siempre tiene que tener claro que el equivocado puede ser uno. El problema es cuando alguien cree que el equivocado no puede ser el mismo. Claro, es parte de los análisis y de las distintas visiones que se tienen dentro de la oposición. Ahora, cuando le hablaba del tema de las mesas que se han venido realizando en nuestro territorio nacional, también se habló de algunos recorridos que se iban a hacer al interior de nuestro país. De esto vamos a estar hablando al regreso de la pausa, así como también si hay preguntas de nuestra audiencia, las vamos a estar leyendo con la etiqueta Argumentos. Ya volvemos.